Bueno, muy buenos días. Eh, Quisiera que pensáramos en un momentito, especialmente para los que participan en esta comunidad, pero igual los que hay algunas visitas que van a otras iglesias. ¿Cómo es tu sueño para tu iglesia? ¿Qué es el anhelo? ¿Qué tú deseas que esta iglesia sea? ¿Cómo te gustaría que cada miembro de esta iglesia fuese? ¿Y cómo yo estoy contribuyendo para que ese sueño se haga realidad? Y siempre vamos a estar enfatizando lo que es ser un influenciador en la vida de otros y que tiene que ver con discípulos haciendo discípulos. Arturo hablaba de el hecho de que en toda mi caminar de la vida cristiana, que ya llevo, casi 51 años, desde que yo recibí a Cristo en la universidad, en el año 1967, me he mantenido compartiendo mi fe y haciendo discípulos. Muchos, ni sé, yo me puedo cruzar con mucha gente que probablemente fueron tocados por alguien que en alguna generación, por decir, está conectado conmigo, pues, y es emocionante. Mucho ni voy a saber siquiera aquí mientras esté en la tierra, pero sé que va a ser una gran sorpresa cuando estemos juntos allá con el Cordero. La palabra de Dios nos habla en Mateo, el pasaje clásico, Mateo capítulo 28, ¿verdad? Y no es que voy exactamente a predicar de eso, pero dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Es interesante que no dice id y haced acreyentados. Tampoco dice id y haced religiosos. O id y haced miembros de tal o cual iglesia u organización. Dice id y haced discípulos. Discípulo de Jesucristo. Y siempre he dicho esta máxima: discípulo que no hace discípulo, no es discípulo. En Hechos 6, que esta semana yo estuve compartiendo con mi comunidad misional de discípulos en mi casa, estuvimos pensando en un pasaje muy emocionante que es Hechos 6, Hechos capítulo 6. Y en ese pasaje quiero que ustedes observen, vamos a leer solo del 1 al 7. Dice, en aquellos días, creo que los versículos no van a salir, ¿verdad? Todavía. Están trabajando en eso, pero mientras tanto, por eso tenemos la Biblia, la pueden tener en la aplicación en sus celulares para que nos sigan. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. En algunas traducciones que se usó el miércoles en mi casa decía, en aquellos días como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, observen ustedes, dice, los 12 convocaron a la multitud, no de acreyentados y religiosos, a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, miren las características, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Luego en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos
se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Yo digo, wow, yo quisiera que la murmuración de esta iglesia y los problemas de esta iglesia fuera por causa de la multiplicación de discípulos. Digo, qué bendito problema, ¿verdad? Que había tantos discípulos que había un problema. ¿Cuál fue la causa del problema? Que había multiplicación de discípulos. Y entonces surge el problema que ciertas viudas no estaban siendo atendidas. Así que ellos decidieron orar y miren qué calidad de hombre tan solo para servir a la mesa. Hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, bueno, esas características que decir, de buen testimonio. Y es que en la obra de Dios no importa el trabajo, por muy sencillo que sea, tenemos que asegurarnos de ser llenos del Espíritu Santo. Yo, por lo menos los que están acá adelante en la alabanza, cada vez que se paran aquí a tocar un instrumento, lo que sea, asegúrense de estar llenos del Espíritu Santo. Y ustedes que están allí sentados, mientras están escuchando, digan, Señor, lléname del Espíritu Santo y dame oídos espirituales para entender y discernir tus pensamientos, porque nuestra vida debe ser así continuamente. Así que el número de los discípulos y esta iglesia, ¿verdad? Es mi deseo que seamos gente que caminemos llenos, momento tras momento. Yo voy a compartir con ustedes algunas características y yo podría hablar, no voy a hablar de los 12 totales porque no hay tiempo, pero quizás voy a hablar de algunos totales de un verdadero discípulo de Jesucristo transformado por el poder del Señor. En primer lugar, un discípulo del Señor es un hombre o una mujer de gracia total. Primer total, gracia total. Sabemos nosotros la diferencia entre gracia y misericordia. Muchas veces confundimos, pero hay una ligera diferencia, por decirlo así. Gracia, a ver, la comunidad, ¿saben qué es gracia? ¿Alguien que me lo defina? ¿Ah? Amor o favor no merecido. Yo no merezco la salvación, pero Dios me la da, yo no lo merezco. Es algo que tú y yo no merecemos. Misericordia es algo que yo merezco, pero Dios no me da. ¿Saben qué? Yo merezco el castigo. Y cuando peco, merezco el castigo, pero Dios es tan misericordioso que si no fuera por la misericordia de Dios, hace rato yo hubiera sido consumido. Y tú también. Porque ¿cuántas veces no ofendemos a Dios? ¿Cuántas veces no ofendemos al cuerpo de Cristo? Pero gracias a Dios por su misericordia, que no nos da lo que nos merecemos. Bien, la Biblia dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Tú y yo somos salvos por gracia, no porque lo merecíamos. En Isaías 64:6 dice la palabra de Dios, si bien todos nosotros no somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y tú y yo, aunque suene fuerte, antes de recibir a Cristo éramos una porquería. Y todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón es una podrida llaga. Y su justicia es como trapo de inmundicia. Imagínense ustedes, no lo estoy diciendo yo, lo declara la palabra de Dios. Pero gloria a Dios por su gracia, que nos alcanzó a nosotros cuando estamos en esa inmundicia. El pastor Todd ha predicado mucho en esta congregación acerca de la gracia. La semana pasada el mensaje hablaba de eso, que Dios amó a Jacob. ¿Por qué? Porque era bueno. Porque era de cara bonita. No, todos conocemos las características y se habló acerca de las características de Jacob, ¿verdad? Él no merecía,
si fuese desde el punto de vista humano, como tampoco ni tú, ni yo, ni nadie absolutamente en este mundo se merece. Pero la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Ni esa persona que te dice, wow, ese es un santo, esa es una santa. Olvídense, delante de Dios todos estamos desahuciados. Todos somos pecadores. Pero yo digo, oh, gloria a Dios por tu gracia. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios nos alcanzó. Así que un hombre y una mujer que es discípulo del Cristo entiende que Cristo lo hizo todo. Cuando yo trato de hacer algo para ganarme el favor de Dios, ¿sabes qué? Soy ignorante de lo que es la gracia de Dios e estoy insultando a Dios. Yo no tengo que hacer nada para ganarme la gracia de Dios. Él decidió amar mi punto, no por lo que yo era o no soy. Sencillamente Él decidió amarme porque esa es su razón de ser. Aún me escogió antes de la fundación del mundo, cosa que yo no puedo entender. Gracia total. Otro total es que un discípulo o una discípula es un hombre o una mujer de amor total. Amor total. Primera de Juan 4, 7 y 8. Y luego el 19 al 21 dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y luego los siguientes versículos que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un discípulo transformado es un hombre de amor total. Amor total a Dios. Cuando le preguntaron al Señor cuál era el principal mandamiento, el Señor dijo: oye Israel, el Señor uno es, pues amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento y no hay otro que sea más importante que eso. Amor total a Dios, que eso lo puede buscar en Marcos 12, del 29 al 30. Así que también el segundo es semejante: amor al prójimo. Primera de Corintios 13 es una pieza maravillosa. Ese no lo escribí porque está un poquito largo, pero yo quiero que lo busquemos. Primera de Corintios 13, y pueden leer conmigo. Hoy vamos a hacernos la idea que estamos por allá reunidos al lado del río donde no hay pantalla, no hay luz eléctrica, así que tenemos que usar los recursos y tenemos la palabra de Dios disponible a nosotros, que es lo más maravilloso. Primera de Corintios 13, que todos lo conocen como el pasaje del amor, pero dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. Y generalmente a veces hemos nosotros parafraseado este pasaje y decimos que reemplazamos la palabra amor por nuestro propio nombre, y entonces yo puedo decir: Lionzo es sufrido, Lionzo es benigno, Lionzo no tiene envidia,
Leonzo no es jactancioso, Leonzo no se envanece, no hace nada indebido, Leonzo no busca lo suyo, o sea que es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Ok? Eso es. El amor nunca deja de ser. Dice ahí la palabra, y el versículo 13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, amor, ahí tenemos una definición perfecta. El amor de Dios es correctivo. El amor de Dios no alcahuetea. El amor de Dios exhorta, como dice Hebreos, porque el Señor al que ama disciplina, el que ama castiga, corrige, exhorta. Y en Números, yo voy a leerle un pasaje, porque nosotros queremos que esta iglesia, si yo soy un hombre o una mujer total, queremos que esta iglesia sea una iglesia de amor total. Y cuando hablamos de iglesia de amor total, tenemos que entender todo lo que eso implica, todo lo que el amor implica. Y en Números capítulo 12 hay un pasaje que ustedes van a ver. Yo se los voy a leer. María y Aarón, desde el versículo 1, Números capítulo 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y sabe que me encantó esta parte, dice, y lo oyó Jehová. Ahí estaba Aarón y María murmurando contra un líder. Y lo oyó Jehová. Y yo recuerdo que hace muchos años yo iba a una iglesia y tenía a mi pastor. ¿Y saben qué? Yo murmuraba en mi mente, no con nadie. Dios es testigo que yo no murmuré con nadie absolutamente acerca del pastor. Pero en mi mente yo empezaba a murmurar y decía, este pastor no se ha preparado, este pastor no sé qué, que no sé qué. Y ahí estaba en mi mente. Pero Dios oyó mis pensamientos, porque a Dios no se le escapa nada. Y un día orando, el Señor, el Espíritu Santo me redarguyó. ¿Y saben qué? Dice, Leonzo, ¿por qué en vez de gastarte energía y tiempo y frustrarte y estresarte y estar viviendo esa vida con tanta bili, ¿por qué mejor no oras por tu pastor? Es lo que tú tienes que hacer. ¿Y saben qué? Cambié de actitud. Y me puse a interceder, y mientras él predicaba, yo oraba y escuchaba, y todo cambió. El problema no era el pastor, el problema era yo, con mi actitud, porque Dios oyó mi pensamiento, Dios oyó mi actitud, y cuando Dios oye, hay que tener cuidado. Ese tipo de escuchar. Observen lo que pasó. Luego dice en el versículo 8, de ahí de Número, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y luego dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y una nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaban leprosos. Estaban leprosos. Pero ¿saben qué? Veo ahí, y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. O sea, hay arrepentimiento, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
no quede a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y ahí hubo misericordia. Dios la sanó. Pero ¿saben qué sucedió? Tuvieron que echar a María fuera del campamento por 7 días y la marcha de todo un pueblo se detuvo por 7 días por la murmuración, por el pecado de la murmuración. Dios disciplina a los que Él nos ama, somos sus hijos y Dios nos disciplina. Y gloria a Dios por las disciplinas, porque Él nos disciplina para bien, para enderezarnos, para corregirnos, para que dejemos de hacer lo que no tenemos que estar haciendo. Siguiente total de un cristiano es que un creyente o un discípulo del Señor es un hombre o una mujer de Espíritu Santo total. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contrarias a la del Espíritu. Mis amados, tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una guerra continua. La carne, que soy yo mismo, porque mientras tenga esta vida, aunque soy nueva criatura, pero todavía el viejo lionzo está dentro de mí, ese viejo lionzo se revela. La carne no le gusta orar, la carne no le gusta sujetarse, a la carne sí le gusta el chismecito, a la carne le gusta esas cosas y tiene la capacidad de hacerse alianza y es un buen aliado, la carne es un buen aliado de Satanás. Pero ¿saben qué? Cuando uno anda en la carne incluso no le gusta andar con cristianos espirituales, no, esta gente ya son demasiado fanáticos, pero la carne le gusta la carne, así que si yo ando en la carne y mi hermano aquí también anda en la carne y empezamos hacer comentarios negativos de alguien y a ver, y cómo nos deleitamos, porque la carne le gusta esas cosas, pero eso es contrario al Espíritu. Dice, manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios ahí en Gálatas. Y voy a leerles algunas, que no es toda la lista de lo que es la carne, pero dice y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y miren, la cosa es seria. En estos días, mi esposa recibió una llamada, una líder cristiana, que nosotros queremos mucho. Esos eran unos líderes que nosotros desafiamos a que tuvieran una comunidad misional, pero ellos se echaron para atrás, les dio como miedo. Y sucede que decidieron irse a otra iglesia. Se fueron a una iglesia muy conservadora. Y ¿sabes qué? En estos días dice, Mari, qué tristeza. El pastor de esa iglesia conservadora cometiendo adulterio con una hermanita de la iglesia. Qué feo. Es que el líder no está, yo no estoy eximido, ni nadie. Por eso es que tenemos que estar alerta y andar en el Espíritu. Porque la carne es débil. Mismo Jesús dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil, es frágil. Y en estos tiempos, la iglesia del Señor está siendo muy atacada. Los líderes están siendo atacados. Y todos nosotros debemos hacer una cobertura a todo el liderazgo de la iglesia en oración, intercediendo, Señor, cúbrelos con tu sangre. Yo puedo decir a ustedes, y por la gracia de Dios, porque dice la Biblia que el que se quiere estar firme, que tenga cuidado. Y no porque sea mi yerno y mi hija, pero yo puedo decir de Toti y María Elena, que son una gente íntegra.
¿saben qué? Tienen debilidades también, como tú y yo. Pero una de las cosas que yo siempre digo es, enfoquémonos en la fortaleza y no en las debilidades, porque somos muy dados, la carne siempre se va a enfocar en las debilidades y no en la fortaleza. Y en muchos hogares a veces hacen picadillo en el almuerzo de los líderes, los pastores. A ver, hoy vamos a tener tot adobado a la criolla. Así hacen mucha gente. Y es la verdad. Pero si nosotros oráramos más por nuestros líderes, muchos de los líderes que están cayendo no cayeran. Si pusiéramos un cerco de protección. Y todos los líderes de esta iglesia somos vulnerables. Todos nosotros que estamos aquí amamos al Señor, de seguro que sí. Pero cuidado, porque la carne es carne. Así que fornicación, teniendo relaciones sexuales sin casarse. En una ocasión, Mari y yo estamos dando una conferencia a un grupo de jóvenes de X iglesia. Y hablamos sobre la parte del sexo, la importancia de guardarse, todo. Y en un intermedio, el presidente de los jóvenes de esa iglesia se nos acercó y nos dijo, ay hermano, Dios nos habló. Fíjese que yo tengo mi novia y nos estamos acostando. Pero yo le hablé a mi novia y le dije que Dios me habló aquí. Y yo no quiero seguir haciendo eso porque yo quiero agradar a Dios. Y él me dijo que no, que ya si lo hicimos, que lo sigamos haciendo. Era la muchacha. Miren qué agresiva. La carne es la carne. Y hoy en día la iglesia, la gente hace lo que el mundo hace. Casi no hay diferencia. Nosotros somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar. Pero si hacemos lo que todo el mundo hace, entonces ¿qué sentido tiene? El fruto del Espíritu, por otro lado, dice bueno, no vamos a definir eso porque ya de eso he hablado anteriormente, pero cuando tú amas, bueno, dice que hay pleitos, enemistades, la carne le gusta todo lo que es ese bochinche. Pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia. El que anda en el Espíritu se deleita en las cosas de Dios. ¿Usted cree que la carne le gusta levantarse temprano y venir el domingo acá? No. ¿Acaso ustedes no han tenido esa lucha? Ay, qué pereza. Y más que amanece lloviendo. Esos aguaceros que uno quiere quedarse acurrucado de pie a cabeza. La carne es así y yo lo he experimentado. Pero siempre yo me pregunto, imagínense que cada uno de ustedes fueran los pastores y está durmiendo, ustedes se van a quedar dormidos. Si fueran pastores de esta iglesia. Ah, no, yo mejor me quedo. No vendrían, ¿verdad? La iglesia somos todos nosotros. Así que, bueno, pero no he ido todavía al asunto de la iglesia. Así que el fruto del Espíritu, tenemos que ser hombres de Espíritu Santo total. Otra. Un discípulo, una discípula es un hombre o una mujer de Biblia total. Biblia total. Dice el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Qué expresión más linda del salmista. Oh, cuánto amo yo tu palabra. El Salmo 1, que es uno de los salmos que me encanta, dice que es bienaventurado el varón. Bueno, dice que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado. Pero dice, sino que en la ley, o sea, en la palabra de Dios está su delicia. Y medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará. El hombre que es de la palabra, hombre de la palabra total, de Biblia total, es como ese árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Dice, no así el tamo. La persona que no es de palabra es como el tamo que arrebata el viento. Y yo nunca sabía que es tamo, pero a veces cuando uno está en los lugares que te ilustra, uno dice, wow, entendí. Y yo recuerdo cuando estaba en el desierto de California, hay muchos tamos.
Es una planta del desierto que parece como un musgo. Uno nunca sabe si está viva o está muerta porque si sopla el viento la lleva, la mueve. Ese es tamo. Muchos cristianos son como tamo, no tienen raíces. Viene el viento, la sopla, va para allá, y sopla, van para acá. Pero nosotros tenemos que ser como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, ¿ustedes recuerdan? Ahí 40 días, 40 noches en ayuno y en oración. Y ¡pra! Vino el tentador, porque el hecho de que nosotros andemos con Dios no quiere decir que nos exime de las tentaciones. Pero cuando nosotros estamos energizando nuestro mundo interior con la palabra y con la oración, entonces tenemos la capacidad para decir no a la tentación. Jesucristo fue tentado directamente por el diablo. Y sabe, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y claro que Jesús lo podía hacer. Pero Jesús dice, escrito está. No solo el pan. Pero saben ustedes, hermanos queridos, que el diablo también conoce la Biblia. Porque le dices, bueno, si eres hijo de Dios, lánzate porque escrito está. Ahora es el diablo citando la Biblia y la verdad que citó textualmente. Es que podemos usar la palabra de Dios y en estos días se está usando mucho fuera de contexto. Mario teníamos unas personas conocidas que bueno, esta era una pareja, él un médico, la esposa una catedrática excepcional, graduada en Alemania con honores. ¿Y saben qué? Mari le compartió de Cristo a ella, él ya era cristiano. Y luego cuando ella un día abre su corazón con Mari y le dice que su esposo la estaba maltratando, no solamente verbalmente, sino físicamente. La golpeaba. Y entonces después que él la agredía, le decía, ¿y sabes qué? Tienes que amarme porque ahora yo soy tu enemigo. Y la Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Imagínense, citando la Biblia. La gente que, ¿cómo pueden citar la Biblia así? Y es verdad que la Biblia dice que hay que amar a los enemigos. Increíble. Así que usemos la palabra en su debido contexto y no fuera de contexto porque dice que es puro pretexto. Dice la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Alguien dijo que la Biblia, la oración nos aparta de Satanás o Satanás nos aparta de la Biblia y la oración. Otro total es oración total. La oración, un discípulo es un hombre y una mujer de oración total. En Lucas 6, del 12 al 13, dice, en aquellos días él fue, hablando de Jesús, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. En momentos que Jesús tenía que tomar decisiones muy importantes, del montón que lo seguía, discípulos, él tenía que escoger 12. Pasó toda la noche orando. En Mateo 14, 23, hay algo que me gusta. O sea, en el capítulo 13 de Mateo, narra de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego, déjame leerles esa parte porque me emociona mucho. Mateo 14.
dice el versículo, Mateo 14, dice el versículo 21, ¿yo dije cuál? Sí, no, perdón. En el mismo 14 que fue la alimentación, entonces en el versículo 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Imagínense. Despedida la multitud, ¿qué hizo? Se fue a descansar, coger la siesta, estaba rendido o no, y se subió al monte a orar. Eso es bárbaro. Ustedes saben lo que es, primero estar con ese asunto de la multitud. Y luego dice que despidió a la multitud. Y le dijo a los discípulos, ustedes sigan adelante. Y él se quedó despidiendo a la multitud. Eso debe ser agotador. Y después se fue a descansar porque estaba cansado. Y después se fue al monte a orar. Y siempre es verdad, yo he aprendido eso, que cuando tú tienes batallas y cuando tú tienes momentos de victoria, ponte a orar, porque de seguro que viene algo contra ti. Por eso que tenemos que estar alerta, orar sin cesar, en todo tiempo. Porque por donde menos imaginamos, viene el ataque. Nosotros tenemos ataque 24 horas. Todos los días. Pero si estamos en oración, en la palabra, tenemos energizado nuestro mundo interior para hacer frente a todos los ataques y acechanzas del enemigo. La oración es una forma de decirle a Dios, ¿sabe qué? Dependo de ti, aunque sea pequeño, grande. Yo recuerdo cuando vivimos en Chorrera en un tiempo, y una discípula de Mari que trabajaba en un banco, y él decía, Mari, yo quiero aprender, ¿cómo es que tú haces tus cuadernos de oración? Y Mari le prestó un cuaderno de oración, y entonces ella estaba como muy conmovida, y ella llegó y estaba asombrada, dice, Mari, wow. La verdad, tú pides cosas que eso jamás se me ocurría pedirlo, porque Mari estaba, Señor, te pido por unos limpiones, por unas toallas, cosas así que pareciera insignificante. Dice, yo lo compro, yo tengo plata. Y Mari pidiendo cosas que para ella eran como, pero eso le llamó súper la atención que Mari pidiera por esas cosas. Y es que hay que orar a Dios por todo, por las cosas sencillas y por aquellas que parecieran imposibles. Dios oye la oración. La esposa del doctor Bill Bright, ella decía, cuando estemos en los cielos allá con el Señor, una de las cosas que más nos va a sorprender fue el poco uso que hicimos de un recurso tan poderoso como es la oración. La oración cambia las cosas, cambia los pueblos, las ciudades, pero primero nos cambian a nosotros mismos. Ok, otro total es mayordomía total. Un discípulo o una discípula es un hombre o una mujer de mayordomía total. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los que hemos recibido a Cristo somos doblemente pertenencia de Dios. Uno, porque Él nos crió. Y otro porque Él nos redimió, nos compró con un precio muy alto. Él nos adoptó sus hijos y todo es de Dios. Nuestra propia vida, los recursos, los talentos o habilidades, el tiempo, las 24 horas es de Dios. Saben que, siendo así como legalista, ¿no? Porque a veces pensamos que el diezmo, pues, pero todo es de Dios realmente. Hace varios años atrás invitamos a un staff
de Canadá, cuya familia, su papá son millonarios, muy ricos, y era una empresa millonaria. Entonces, el papá hizo que todos los hijos firmaran un certificado, que el certificado era que ellos como familia se iban a quedar con el 10% y el 90% invertirlo en la obra de Dios. Eso fue lo que hicieron. Y a algunos como que no les gustaba, pero era un compromiso. Claro, te dirán, bueno, yo con el 10% de 1.000.000 estoy regio, ¿no? Pero hay muchos millonarios que no dan nada, porque era un hombre que estaba comprometido con el sueño de Dios, con la visión de Dios. Todo es el Señor. Si vamos al legalismo, ¿saben ustedes cuál es lo mínimo que ustedes deberían darle al Señor en tiempo semanal? 16 horas. Porque se multipliquen 24 por 7 y busquen el 10% de eso. Lo mínimo que tendríamos que dar al Señor serían 16 horas. ¿Quién lo está dando? ¿Me explico? Así que seamos serios. Dios es todo. Necesitamos invertir tiempo en Él, con Él, en los asuntos de Él. Y este cuerpo que yo tengo no es mío, es del Señor. Y tengo que administrarlo. ¿Cómo están estos ojos? ¿Cómo estoy administrando mis ojos? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo estoy usando la lengua? ¿Cómo la estoy administrando? ¿La estoy usando para edificar, para construir, o la estoy usando para destruir, para dañar a otros? Sucede que estos oídos no son míos, son del Señor, pero ¿a qué estoy prestando atención con mis oídos que no son míos? Son del Señor. Estas manos son del Señor. ¿Qué estoy tocando? Mucha gente está tocando cosas que no deben estar tocando. Tenemos que administrar bien las manos. Estos pies, tenemos que cuidar, dice la Biblia, que son hermosos los pies que anuncian las buenas nuevas. Pero muchas veces los pies de muchos están presurosos al mal, yendo a lugares que no deben estar. ¿Se dan cuenta? Así que voy a rendir cuenta a Dios de cómo yo administré el cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tengo que saber cómo lo estoy administrando. Así que, mi hermano, un discípulo transformado, comprometido con el Señor, sabe que Dios es el dueño absoluto de todo. Y yo tan solo soy un administrador. Y voy a terminar con una más. Yo tenía una lista como de 12, pero voy a terminar con 7. En otra ocasión voy a decirle a Dios que me permita para terminar con los otros total. Pero voy a terminar con que un discípulo o una discípula del Señor Jesucristo es un hombre y una mujer de iglesia total. Está el concepto de iglesia universal. La iglesia universal es la suma de todos los creyentes en el mundo, todos los que hemos recibido a Cristo. Esa es la iglesia universal. Hay de todos los colores, todos los idiomas, chiquitos, grandes, viejitos, jovencitos, rico, pobre, ignorante, hay de todo. La iglesia universal. La iglesia local. Esta es una iglesia local. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a dónde está la iglesia local? La comunidad Bible Church el domingo entre las 10:30 de la mañana, 12:30 a 1 de la tarde aproximadamente. Usted dice, está reunida en un local que hay que subirse por ahí, por un tercer piso, medio que hay que ver por dónde uno llega. Ahí está, aquí estamos la iglesia local. Ahora, esta iglesia local que se llama la comunidad Bible Church, ¿a dónde está mañana a las 10:30 a 1 de la tarde? Está en todas partes. Está en el trabajo, en la universidad, está en la casa, está en la calle, en la empresa, donde cada uno de nosotros estamos, está la iglesia local representada.
Entonces, la Biblia dice que no hay nada que va a prevalecer contra la iglesia. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Los cristianos del primer siglo, ¿saben?, no tenían tiempo para estar ociosos. Alguien dijo que mente ociosa es laboratorio de Satanás. Ellos estaban ocupados haciendo la obra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque los días son malos, es urgente. No podemos desperdiciar nuestro tiempo con cosas triviales de la vida. La iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. CRU, nuestra organización, la cual yo represento, igual que muchas otras agencias misioneras alrededor del mundo, tenemos mucha gente trabajando en lo que se conoce como la ventana 1040. Ahora le cambiaron el nombre, pero es una franja donde están los países más necesitados del evangelio, pero también los países más cerrados al evangelio. Nosotros tenemos gente allá. Y yo fui a uno de estos países, Selena estuvo conmigo, y saben, qué triste, gente tan linda, tan amorosa, pero no podíamos hablar del Señor. Y tuvimos que reunirnos con un coordinador, ¿te acuerdas? Que nos llevó a tomar un té como escondido. Porque la iglesia en esos países tienen que reunirse como escondido, en casas, como, imagínense, olvídense de ver estos instrumentos en esos países y alabando a Dios que nos escucha todo el mundo. No, tienen que hacerlo muy discretamente porque arriesgan su vida. Es más, la esposa de nuestro coordinador que está allá, pero que él ahora no vive en esos países, sino que él hace el trabajo en esos países, pero vive en España. Ya la esposa no puede entrar al país que Selena y yo tuvimos, porque alguien la espió y ella estaba con un grupo de mujeres orando y la deportaron y nunca más puede entrar a ese país. Y nosotros, mis hermanos, tenemos tanta libertad, pero no sabemos. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Aprovechemos estos tiempos. Nosotros como iglesia tenemos que ser prácticos. Y yo recuerdo que... ¿cuántos de ustedes han leído esa obra que se llama En sus pasos? Solamente mi esposa. Esa es una novela clásica de literatura cristiana, muy inspiradora. Yo la leí hace muchos años, así que quizás voy hasta a inventar algo, pero porque lo que sí me acuerdo era que era una iglesia de esas que uno va en Estados Unidos, que hasta que uno se hunde en la alfombra y cristales y de todo. Impresionante esos templos. Y esa gente todas bien estiraditas, con su bufanda toda encopetada. Y Pran pasa como un indigente, así no sé si era borracho o indigente, y va pasando por todo el pasillo y Pran se sienta ahí. Y claro, todo el mundo estaba como, ¿y este qué le dio? ¿Qué hace este hombre aquí? Está fuera de lugar. ¿Saben cómo es el asunto, no? Y estaban cantando, yo no me acuerdo, yo quería entrar al internet para si encontraba el himno, pero era un himno muy sublime, como que decir, Señor, a ti me rindo, yo todo lo entrego a ti, era esos signos. Y oye, este hombre indigente se paró y todo el mundo estaba y agarró y dice, y él agarra el micrófono y dice, ¿ustedes de verdad creen lo que están cantando? Y se fue y se sentó. A la siguiente semana, el pastor hizo un desafío. Dice el pastor que toda la semana no había podido dormir pensando en lo que había hecho ese indigente. Y él lanza un desafío a la iglesia. Dice, todos los hermanos que de esta congregación, por lo menos, por un año,
no van a hacer nada sin antes preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo los invito a que después del culto pasemos al salón social, por decirlo así. Él lanzó el desafío, estaba la gente despidiéndose, todo el mundo, como aquí, ¿verdad? Todo el mundo saludándose. Y él se va para el aula social y para su sorpresa había una buena cantidad de hermanos. Entre eso había un millonario, un dueño de periódico, había una comunicadora, etc. No les voy a echar la historia larga, pero el millonario dice, ¿qué haría Jesús si tuviera $1.000.000? Y su mentalidad cambió y empezó a hacer obras que ayudaran a otros, etcétera, etcétera. El dueño del periódico, ¿qué haría Jesús si fuera el dueño del periódico? Bueno, estas propagandas no irían, el dominical no haría esto, no haría lo otro. Por supuesto, mucha gente le retiró el periódico, no quiero más el periódico. Pagó un precio, pero él cumplió su promesa de no hacer nada sin preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Imagínense cada uno de nosotros haciéndonos esta pregunta antes de tomar decisiones de cualquier cosa. Que nos pongamos nosotros por un año decir, yo no voy a hacer nada sin preguntarme qué haría Jesús en mi lugar. Esto sería revolucionario, les aseguro. Una anécdota. Había un anciano en un pueblito y estaba el anciano allí en ese pueblito con su nieto, un nieto. Y en eso viene un señor de un pueblo y que él quería vivir en ese pueblo. Entonces él le pregunta el señor, el que venía, pues, le pregunta al anciano, oye, ¿cómo son la gente aquí en este pueblo? Y el anciano, muy sabio, dice, dígame, ¿cómo es allá donde usted viene? Y dice, no, allá en mi pueblo la gente es bochinchosa, no saben trabajar en equipo. Y empezó a hablar peste del pueblo donde él venía. ¿Y saben qué le dice el anciano? Bueno, aquí también son igualitos que allá. Después viene otro, y el nietecito observando. Dice, oiga, ¿cómo son la gente aquí en este pueblo? Y le dice el anciano, a ver, cuénteme primero cómo es de allá donde usted viene, cómo son. Uy, usted ve a la gente allá, es bien cariñosa, amable, hospitalaria, que no sé qué. Pues aquí son igualitos que allá. Entonces le dice el nieto, oye abuelito, ¿cómo es que tú le dices a uno una cosa y al otro le dices otra cosa? Porque nosotros somos, ¿cómo es? Sí, lo que somos, la idea, a ver, se me fue la idea. A ver, secretaria. Bueno, actuamos de acuerdo, es decir, nuestra actuación, eso tiene que ver mucho con la actitud. Por ejemplo, si a ustedes le preguntan a alguien, oye, ¿cómo es la gente en tu iglesia? ¿Qué respuesta estaría dando tú? ¿Me explico? Son esto. O viene, ¿qué respuesta estamos nosotros dando? ¿Saben qué? Lo que es esta iglesia la definimos cada uno de nosotros de acuerdo a lo que cada uno de nosotros somos. Yo siempre digo, la suma de individuos cambiados dará como resultado iglesias cambiadas, sociedad cambiada, patria cambiada. Así que ante el sueño inicial, la pregunta es, ¿qué iglesia yo quiero? Una iglesia que comparta su fe, una iglesia que viva todos estos totales que estamos hablando, una iglesia que sea discípulo por ahora por excelencia, que nos multipliquemos, estamos orando por 10 millones de discípulos multiplicadores en el mundo y por 5 millones de comunidades misionales. Yo sueño con esta iglesia tener comunidades misionales por todos los barrios, teniendo extensiones, sedes o iglesias
hijas como esta en el norte, en el este, en el oeste, y que se extienda por todo el país. Ese es mi sueño. Y yo trabajo para eso. Pongo mi granito de arena. Todos somos importantes. Todos tenemos que colaborar. Y en estos días yo hablaba con alguien, porque es obvio que siempre vamos a tener en todas las iglesias, grandes y pequeñas, y siempre dice, iglesias pequeñas, problemas pequeños, iglesias grandes, problemas grandes. La iglesia que no hay problema está en el cielo. Todos aquí va a haber problemas. Pero no conocen ustedes cristianos que no les gustó algo aquí, pan, se fueron para otra iglesia. No les gustó otra cosa acá, se van para otra iglesia. Hay un cantante típico que sacó una canción típica que le llamaban el saltarín, que andan saltando. ¿Entienden? De iglesia en iglesia. Mari y yo estuvimos en una iglesia. Y como yo he estado en muchas iglesias, no les voy a decir cuál. Pero tuvimos una iglesia desarrollando la labor que nosotros siempre hacemos, capacitar a la gente, salir a evangelizar, salir. Eso lo hicimos en varias ciudades del país. Y en esa iglesia, que era una iglesia bastante grande, la capacitamos y eso empezó como un avivamiento. Habían varios pastores que eran miembros de esa iglesia. Y había un día después de la capacitación y capacitamos a varias iglesias de esa ciudad, pero esa era mi iglesia, nuestra iglesia donde nosotros nos congregábamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando regresaron todos de evangelizar, dividimos la ciudad como si fuera un pastel. La iglesia que más capacitó a ti te toca este barrio, el otro barrio y así. Casa por casa. Y habían testimonios. Entonces el tesorero de la iglesia se paró y dice, hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque en 27 años de ser miembro de esta iglesia yo nunca había evangelizado. Y ahora salí a evangelizar. Y así hubo testimonio. ¿Saben qué pasó? En vez de esos testimonios, alegrar y regocijar al pastor, lo resintió y sintió que Mari y yo éramos una amenaza a su liderazgo. Y entonces agarraron la esposa del pastor, ofendió a Mari, y yo le dije, Mari, vamos a pedir perdón. Aunque ella te ofendió, no importa. Lo que dice la Biblia es que si tú sabes, ve. Y fuimos a la casa y hablamos con el pastor. Pastor, Mari quiere hablar con la esposa. Ella no va a salir. Pastor, para venir, acuérdense que la palabra de Dios dice que no se debe poner el sol sobre vuestro enojo. Ah, pero es que si lo dices porque a algunos sí se le pasa. Ya el sol se pasó y ella el enojo le sigue. Ella no va a venir. Igual. Hicimos nuestra parte. Los mensajes de ahí en adelante eran, tengan cuidado con esos lobos rapaces que vienen como generales, van allá a evangelizar allá, vayan a evangelizar acá, vienen como si fueran ovejas, pero son lobos rapaces. Yo sabía, era clarito, y ahí escuchando mensaje tras mensaje, y nosotros aguantando, ya el Señor como que me dio una coraza. Y en una reunión de negocio, porque es una iglesia congregacional donde todo el mundo vota y todo el mundo da su opinión, saben que se pararon varios líderes. Dice, pastor, ya estamos cansados de esos mensajes que a usted no le falta mencionar a León y a Mari. Yo me quería meter, no sé a dónde, me daba vergüenza de esa incomodidad. Pero yo me quedé ahí hasta que nos mudamos de ciudad. Porque yo le dije a Mari, yo le decía a Mari, el Señor nos tiene aquí. Ah, ¿saben qué? Fueron varios jóvenes y diáconos. Hermano, ya estamos cansados de esto. Como que estaban insinuando a que yo hiciera, que yo me dividiera la iglesia. Y digo, no, eso no es de Dios. Y después nos hicimos amigos del pastor, porque una vez tuvimos que viajar a esa ciudad y nos llevamos la ropa. Era una boda. Digo, Mari, vamos a la casa del pastor y vamos a pedirle la plancha. Yo podía llevar la ropa a planchar. Pastor, ¿cómo está? Mira, que queremos que nos preste la plancha. ¿Cómo no? Que no sé qué. Y empezar a trazar puentes.
y gracias a Dios se pudo restaurar. Esta iglesia yo la quiero porque tiene metas claras. Pero yo quiero decirle, y abriendo mi corazón, que yo tengo, es como que información más efectiva que los pinchazos. Sí, porque quiero decirles algo, por decir algo. Suponte, ¿dónde está? Alexi, que está allá atrás. Alexi. Ahí estoy bien. Suponte que Alexi vaya donde Landy a hacer un comentario mío, negativo, porque yo la política que tengo, cuando yo hablo de la gente negativo, hablo directamente con la persona que tengo que hablar. Si es positivo, lo hablo en público, lo hablo a cualquier persona. Pero si es algo negativo, y va Alexi donde Landy a decirle algo, un bochinchito, pues, contra mí. Y Alexi lo está compartiendo con Landy porque es su amigo confidente, pero de alguna manera lo que Alexi le compartió a Landy, no sé cómo, me llega a mí. Es lo que quiero decir. Siempre se fugan las cosas. Por eso es que tenemos que hacer como el hermano. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? María Ali. Viene a hablarme algo contra Selena y me lo dice. Pero un día yo estoy María Ali con Selena junto y digo, María Ali, lo que tú me dijiste de Selena se lo puedes decir a ella. Y ustedes hacen eso y vamos a parar las cosas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Me explico? Y ustedes van a ver que esta iglesia va a crecer sana. Porque una iglesia sana es fruto, el resultado de miembros sanos. Pero si usted está enfermo, usted va a contaminar. Y vamos a tener iglesias más o menos así. Así que yo sueño con una iglesia sana, que se multiplique en muchas iglesias sanas. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.